Bueno, para profundizar en esta encuesta vamos a conversar con Roberto Ixon, gerente de Asuntos Públicos de CADEM, quien realiza semanalmente esta encuesta. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando estos números. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú, Matilde? Buenas tardes. Muy bien. Estos números en política generalmente y antiguamente se podía hablar de climas, pero con números, ¿se puede hablar ya de una crisis? ¿Una crisis se puede medir en política en base a estos números? Yo tengo la impresión de que sí, nosotros vemos estos resultados con preocupación. En las últimas 6 semanas se ha instalado un clima, como dices tú, un estado de ánimo general del país bastante negativo. Nosotros, además de las preguntas propias de aprobación presidencial o la coyuntura específica sobre el caso Cabal o el caso Penta, tenemos un indicador que mide la evaluación que hacen los chilenos del país desde lo político, lo económico y lo social. Ese indicador, en marzo del año pasado, o sea, hace solo un año, un 78% de las personas creía que Chile iba por un buen camino. Hoy día, solo un 30% cree que Chile va por un buen camino. Son 48 puntos menos en un año. En contraposición, en marzo del año pasado, solo un 14% cree que Chile iba por un buen camino. Hoy día un 55% lo cree. El punto más alto de lo que registra la serie. Se ha instalado un clima de desconfianza hacia el sistema político principalmente, también hacia el sector empresarial, que tiene los ánimos de los chilenos profundamente afectados y que se reflejan de alguna manera en esta encuesta. Ahora, podemos decir que hay un mensaje a los políticos porque claramente cuando ustedes hablan de la intención y cuando miden la intención de voto, la gente no está dispuesta a ir a votar y tenemos elecciones municipales ya el próximo año. ¿Cuál es el mensaje para los partidos políticos que tienen que entusiasmar a la población y que sin embargo se encuentran con estos números? Por ejemplo, el 77% dice que la baja participación que vimos en las últimas elecciones se va a mantener. ¿Cuál es el mensaje en ese sentido de los políticos? Porque claro, vemos que estos números se siguen, digamos, extendiendo, la brecha entre la aprobación y la desaprobación aumenta, pero lo más preocupante es lo que pasa con la participación ciudadana. Mira, yo no quiero que suene un cliché, pero el llamado es a recuperar la confianza. Hoy día lo que vemos es 3 fotos que son tremendamente complejas asociadas a esto. En primer lugar, la falta de confianza en el gobierno se traduce en que la desaprobación a la presidenta Bachelet, este 60%, duplica a los aprobadores, solo un 30%. En segundo lugar, como dices tú, se pone en duda los efectos sobre la participación electoral en las próximas elecciones. La mayoría cree que se va a mantener igual de baja o va a seguir disminuyendo. Un 46% dice que va a seguir disminuyendo. Y en tercer lugar, da pie a que aumente la sensación de corrupción de las instituciones. Un 70% de los chilenos nos dice que hay mucha corrupción en Chile, especialmente ¿en dónde? En los partidos políticos, en el Congreso, en el gobierno y en las grandes empresas. Por lo tanto, aunque suene un cliché, esta encuesta es una foto muy clara y concreta de que el llamado a los partidos políticos, al gobierno, al Congreso, a las grandes empresas, es a buscar las fórmulas que permitan recuperar la confianza de la opinión pública, de los ciudadanos, de los consumidores. Ese es hoy día el gran desafío, creo que va a ser el gran desafío para este 2015. En todos los foros, en todos los debates debería estar de alguna manera cruzado el tema de cómo vamos a recuperar los lazos de confianza con nuestras instituciones, entre nosotros, cómo aumentamos el capital social y otros de alguna manera temas que son tremendamente relevantes a la hora de la convivencia diaria, ¿cierto? Ustedes hacían una pregunta que ya se ha venido planteando, es si se debe volver al voto obligatorio. Con el voto obligatorio, digamos claramente, se presionaría un poco más a la población a participar, que en un escenario como este resultaría bastante complejo. ¿Qué les pasa a ustedes con este número? Porque los que están de acuerdo con el voto voluntario es un 39% y con el voto, digamos, con el voto obligatorio un 39%, con el voto voluntario un 60%. Pero claro, está como la mitad, el resto no sabe, no responde. ¿Se podría dar ese regreso? Yo lo veo difícil, Matilde, ¿sabes por qué? Porque me cuesta ver que alguien tenga hoy día la legitimidad para plantear un cambio de esa naturaleza.
uno puede creer que es el camino correcto, ¿cierto? Volver a obligar a los ciudadanos, pero está en el nivel de desconfianza y descrédito en la política que me cuesta ver que hoy día alguien tenga la suficiente fuerza para sacar ese proyecto adelante. Sería un golpe muy duro a ese 60 y tanto % de chilenos que avalan el voto voluntario. Y es como traerlos a la fuerza. Yo tengo más bien la impresión de que lo importante aquí es abrir nuevos puentes de conversación y de diálogo con los ciudadanos, con el objetivo de recuperar la confianza. Hacer hoy día el voto obligatorio no haría más que seguir distanciando esa relación que me parece tremendamente negativa para el sistema político. Un dato importante también, nosotros la semana pasada, la encuesta de Plaza Pública CADEM es una encuesta semanal, ¿cierto? La semana recién pasada nosotros medíamos el nivel de satisfacción con el sistema político. 9 de cada 10 chilenos está insatisfecho con la forma en cómo el sistema político está funcionando. 9 de cada 10. Por lo tanto, ahí ese es el llamado de alguna manera de los chilenos a la clase política a trabajar, y no creo que haciendo el voto obligatorio sea una fórmula correcta para avanzar en bajar ese nivel. Claro, porque ahí hay dos opciones, que ese porcentaje que se manifiesta tan decepcionado no vote o vaya a votar para cambiarlo. ¿Cómo se puede canalizar? Claro. Es difícil, yo creo que ahora hay un punto importante, las campañas también son momentos positivos para que los políticos de alguna manera reencanten a sus votantes. Esto no pasa solamente en Chile, pasa en todo el mundo, especialmente con las campañas presidenciales, como que se renuevan los ciclos de confianza, aumentan las expectativas, los programas de gobierno ayudan a eso. En general nosotros esto a nivel comparado lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, que no sé, la aprobación en este caso del presidente Obama empieza a caer en la medida en que pasa el tiempo y luego viene la campaña del segundo periodo y se vuelve a recuperar. Entonces, de alguna manera los políticos van a tener, la clase política va a tener una oportunidad importante al momento de que se acerque la elección municipal para tratar de renovar las expectativas y para tratar de renovar la oferta que hoy día se le está dando a la opinión pública, en este caso a los ciudadanos, para que se vuelquen a las urnas. Ya es completamente insuficiente para un político convencer por qué tengo que votar por mí, sino que además tengo que convencer de por qué tengo que ir a votar. Y ese es el desafío abierto para toda la clase política, sea de izquierda, de derecha, incluso también para el mundo independiente. Claro, porque este tema es transversal, o sea, aquí no hay una derecha y una izquierda que esté mejor evaluada, sino que la clase política en general es la que está pasando por un periodo bastante complejo. De acuerdo a los números, claramente CADEM, Plaza Pública, no existía hace años atrás, pero tú como analista, ¿puedes recordar un momento político como este en términos de desaprobación ciudadana y de desconfianza? Mira, yo te diría que en el caso del gobierno, por ejemplo, de Sebastián Piñera, él enfrentó también un periodo bastante complejo, incluso con niveles de aprobación y desaprobación más altos. En las últimas encuestas, o al menos las públicas, él tuvo bajo el 30% de aprobación y cerca del 70% de desaprobación. Esto en medio de la movilización estudiantil del 2011. Por lo tanto, uno podría esperar o sea, no sabemos bien, pero sin duda este podría no ser el piso de la presidenta Bachelet si es que la crisis se sigue profundizando. Ahora, las razones eran distintas, ¿cierto? En el caso del gobierno del presidente Sebastián Piñera, había un descontento específico con la educación, ¿cierto? Y con la demanda que se exigía en materia educacional. Hoy día la crisis es un poco más amplia y está más bien relacionada a todo el sistema político, incluso también toca al mundo empresarial. Por lo tanto, el desafío quizás es mucho más significativo. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Roberto, por conversar con nosotros, por analizar los números de esta encuesta, pero más allá de lo que están diciendo, cuál es el mensaje de esta encuesta semanal que ustedes hacen. Vamos a ver cómo se va comportando, porque es bastante dinámica y me llama la atención también por eso. Sí, esa es la gracia de que sea una encuesta semanal, en la medida en que uno puede ir observando semana a semana cómo la coyuntura va influyendo sobre ella y haciendo a su vez preguntas coyunturales, uno puede y tiene mejores elementos para explicar los grandes fenómenos como pueden ser la aprobación presidencial, la evaluación del país, las percepciones en materia económica o en temas sociales y valóricos como puede ser la percepción de corrupción u otros. Roberto Exxon, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Matilde. Saludos.